Esta sería nuestra clase 5 en clase teórica, por así llamarle. Y recuerden que lo que hacemos es un paseo rápido donde el video no viene a sustituir ni reemplazar la lectura del material, porque nos encontramos, es una clase que repasamos la parte teórica en menos de una hora y lo usamos como un recurso donde uno se enfoca básicamente en puntos centrales de discusión sobre los contenidos que a lo mejor no están puestos con esa naturaleza en el mismo módulo, o al contarlo en un menor tiempo, o cambiar el medio, porque una cosa es el discurso escrito y otra es el que estamos hablando, permite a lo mejor aclararles algunas cosas. De todos modos, cuando ustedes están viendo, pueden mirar y volver a decir, a ver si lo entendí con ese sentido o no. Tomamos un problema, que era el problema que ya teníamos de clases anteriores, y en este problema teníamos una información de esta naturaleza. Bueno, consideremos una selección aleatoria de un estudiante entre 1.500 inscritos en un segundo año de una carrera específica de una universidad. Y uno dice, consideremos que X es el número de cursos de primer año aprobados por el estudiante seleccionado, donde esa variable aleatoria discreta sigue la siguiente función masa de probabilidad. Y nos dicen, bueno, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué preguntas nos podríamos hacer pensando que vamos a ser analistas de datos? Una primera aclaración que no se las hacemos nosotros dentro del módulo, pero sí cabe en este momento, es que así como lo tenemos presentado, uno dice, pero un problema en la vida real no se presenta así, cuando yo vaya a analizar los datos. Ya no me van a dar los datos analizando ya casualmente, una función me están dando algo en particular. Me dice una función masa de probabilidad. Sí, es cierto. No es cierto que va a aparecer de esa naturaleza. Pero ¿cuál es la intencionalidad que está en presentarles este tipo de problemas así, donde ha sido recortado de una realidad? Nos permite explorar el comportamiento de una variable aleatoria discreta, realista, pero sin desviar la atención hacia tareas de organización y conteo, porque el problema habría tenido otra característica inicialmente. Lo que estamos es de un problema real avanzado en el análisis. Trabajar la interpretación de distribuciones en términos de decisiones, predicciones, desigualdades y medidas como la media, varianza o percentiles, es esto nuestro objetivo, y permitir que se analicen escenarios poblacionales simplificados con una estructura limpia que luego sirva de modelo conceptual para interpretar fenómenos más complejos. Porque, si vamos al caso, el problema me lo habrían dado distinto inicialmente. Seguramente lo que me hace es, me dan, y acá incluso este todavía está simplificado, me habrían dicho, mira, tengo un relevamiento de 1.500 estudiantes que finalizaron el segundo año de una carrera universitaria específica, sin considerar a quienes abandonaron o no completaron el cursado regular. En dicha carrera el plan de estudio establece 7 materias correspondientes al primer año. Para cada estudiante se registró la cantidad de materias de primer año aprobadas hasta el momento. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Yo podría tener el listado, habría que ordenarlos y se nos iba de foco si pensábamos cuál era el problema. La función que teníamos anteriormente no es nada más de pensar, bueno, si yo tengo 15 estudiantes en 2.500 y bueno, saco cuál es esa función de probabilidad. Los 45 sobre los 1.500 los puedo trabajar de esa naturaleza. Pero lo que a nosotros nos interesa es, bueno, si ya teníamos la función masa de probabilidad, lo que nos interesa es el informe. Eso sí es importante y eso es creatividad de cada uno de nosotros, cómo presenta los datos, que tiene que salir del formato escolar. ¿A qué le llamamos el formato escolar? Un problema en el cual tengo, haga tal cosa, haga tal otra, haga tal otra. No, porque en la realidad ustedes no van a tener el mandato de hacer esto, hacer otra. Entonces tengo que decir, bueno, ¿qué podría hacer? No tiene sentido que yo me ponga a analizar y contar cómo organicé los 1.500 datos, pero sí podría empezar a decir, bueno, el presente informe se analiza el rendimiento académico de una cohorte de 1.500 estudiantes de segundo año de una carrera universitaria, considerando cuántos cursos de primer año lograron aprobar, y uno podría hacer representaciones de esta naturaleza. La distribución de probabilidad de la cantidad de cursos aprobados del primer año, la distribución de probabilidad acumulativa de la cantidad de cursos aprobados del primer año por esos 1.500. Uno decide
pero no podría quedarme solo con hacer gráficas, que uno podría hacer de muchas gráficas, uno podría, acá hubiésemos cambiado y decíamos cantidad de estudiantes y me queda una gráfica parecida. Y en lugar de tener probabilidad acumulativa, ponía la cantidad de estudiantes de manera acumulada hasta llegar a los 1500 y tenía una estructura parecida. Pero esto tiene una finalidad de fondo, es decir, ¿qué datos quiero analizar? Y puedo continuar con ese informe. Ese informe ahora es creatividad de ustedes. ¿Qué observo con esos? Y en términos de probabilidad me permiten hablar de estos porcentajes. Es decir, bueno, en la primera gráfica se permite observar que la mayor concentración de estudiantes es en torno a 5 cursos aprobados, que representa el 39% del total. Este dato sugiere una tendencia alentadora, dado que más de 3/4 de los estudiantes, el 81%, aprobaron entre 4 y 6 materias, lo que podría considerarse un rendimiento aceptable. Entonces empiezo a analizar e interpretar datos. Y sigo. Y por otro lado, la distribución acumulativa nos ofrece una mirada más global, permite, por ejemplo, estimar rápidamente que el 98% de los estudiantes aprobaron al menos 3 materias, y que solo un 4% aprobó 2 o menos. Esta perspectiva acumulativa resulta especialmente útil cuando se quiere establecer umbrales de rendimiento, fijar políticas de acompañamiento para los grupos de mayor riesgo. Y ahora, ¿hay una única forma de hacer el informe? No, porque ahora depende de quién está haciendo el informe. Si yo quiero mostrar que tengo, que está bien lo que me pasó con estos 1500 estudiantes, voy a mirarlo de esta forma. Voy a mirar la parte positiva y no voy a estar mirando lo negativo. Estoy viendo cuántos aprobaron, mira qué alto el índice. De todos modos, es sensato, y esto se los pedimos a ustedes, que en ese informe ustedes también pongan las limitaciones que tuvo el estudio. Por ejemplo, evaluar el rendimiento de esta cohorte sin contrastarlo con datos históricos de la misma universidad o sin considerar otras poblaciones estudiantiles similares, ya sea por tipo de carrera, región o modalidad de cursado, impide detectar patrones más profundos o identificar posibles anomalías, y esto uno puede continuar. Es decir, yo hago este análisis de datos, pero bajo este contexto, bajo estas situaciones. No lo comparé, no lo contrasté con otros datos. Esto es, si bien ahora nos focalizamos dentro de probabilidad aplicada en analizar algunos comportamientos en particular, no tengo que perder de vista mi campo profesional, a dónde voy con ello. Entonces, si miramos esta tabla de distribución de probabilidad, esta función masa de probabilidad que nosotros tenemos, uno podría decir, bueno, ¿qué constructos matemáticos podemos estar incorporando en este momento? Podría ser el valor esperado. Y uno diría, ¿qué es el valor esperado? Y esto entonces en el informe uno puede estar colocando en este momento cuestiones teóricas, la articulación con la cuestión teórica, es decir, bueno, ¿qué es el valor esperado también o esperanza matemática? Bueno, una medida que representa el promedio ponderado de todos los posibles valores de la variable aleatoria. Esto sería decir, bueno, en promedio, ¿cuántas materias tienen estos estudiantes aprobadas? Y hay formas de sacarlo matemáticamente ese en promedio cuántos, que las llamamos valor esperado o esperanza matemática. Y esto si estamos pensando que son probabilidades de cada uno de ellos, y es muy intuitivo la forma de calcularlo, porque no es nada más que hacer esta suma ponderada, que después uno se puede convencer si no leyó la teoría, de decir, ¿por qué? Y bueno, tengo el 1% de que saco un 1, es el 3% de un 2, la suma de todos ellos casualmente me va a dar ese valor esperado. Lo puedo sacar por tabla, en este caso es 4,57 sería, si lo miro, el promedio de la cantidad de materias aprobadas de las 7 que tiene este curso. Y ahora va el informe. Uno, ¿qué diría en ese caso al respecto? Y ahí está la creatividad de cada uno de nosotros.
cómo analizamos si ese valor es adecuado o no es adecuado, y ahí va a depender de qué lado ustedes están haciendo un informe. Si lo estoy haciendo a lo mejor del lado de la gestión, que quiero mostrar que, bueno, es un buen resultado, pero también tengo la otra contracara, ¿no? Es decir, puedo decir, no es demasiado alto, ahí van a ser los fundamentos que puedo estar dando. Uno podría decir, bueno, al examinar el número de cursos aprobados de los 1.500 estudiantes durante su primer año, observamos que en promedio cada estudiante aprueba 4,57 cursos en este periodo inicial. Si digo eso, no estoy diciendo nada, solo estoy describiendo, no estoy interpretando nada. Eso es lo más elemental de un informe, porque ahora uno dice, esto nos da una idea general del rendimiento promedio del estudiante, pero ¿qué tan consistentes son estos resultados entre los diferentes alumnos? Tengo que ir más. Y uno dice, ¿cómo qué tan consistente? Sí, eso me implica mirar la dispersión. ¿Qué es esa dispersión? No es lo mismo que tenga un promedio en 4,57 y los datos estén así entre nosotros, están muy colapsados alrededor del 4,57 o están muy desperdigados. Entonces dice, esa forma de mirarlos me va a decir algo. ¿Tengo formas de calcularlo? Sí. Desde el punto de vista de probabilidad aplicada tenemos constructo, que es la varianza. Nos permite entender cómo se distribuyen los datos y nos proporciona información sobre la consistencia o la variabilidad en el rendimiento académico de los estudiantes en este caso. O sea, es una medida importante en el análisis de datos porque complementa casualmente a ese valor esperado o esperanza matemática, brindándole una visión más completa de la distribución de la cantidad de cursos aprobados los estudiantes en su primer año. Esto ya es fórmulas, manejar planillas, no vamos a entrar en detalle, lo tienen en la parte teórica, es cómo calculo la varianza. Y asociado, podríamos continuar, decir parte del informe para que sea técnico. En este caso, la varianza de alrededor de 5 indica que hay cierta variabilidad. Eso significa que tengo que analizar, ¿esto hay variabilidad o no? ¿Por qué lo estarías diciendo que sí hay variabilidad? ¿Qué información me arroja la varianza? Entonces eso me tengo que estar jugando a las interpretaciones. Pero puedo, más que la varianza, puedo apelar también al desvío estándar, que nos proporciona una medida mucho más intuitiva de dispersión, ya que está en las mismas unidades que los datos originales, mientras que la varianza está en unidades cuadradas. Ambas medidas son útiles para comprender esta distribución y el desvío está dependiendo de la varianza, porque no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, en este caso es 2,25. Pero entonces ahora, como análisis y gestión de datos, empiezo a mirar algo. Para interpretar si hay una gran variabilidad de los datos, es importante comparar la desviación estándar con el valor esperado. O sea, ese desvío que teníamos con el valor esperado del 4,57. Si la desviación estándar es relativamente pequeña en comparación con el valor esperado, esto sugiere que los datos tienden a agruparse alrededor de la media, lo que indica una menor variabilidad. Si la desviación estándar es considerablemente grande, y ahí esto es relativo, ¿qué es grande? ¿Qué es pequeño? Eso va a depender del conjunto de datos que estoy analizando. Esto sugiere una mayor dispersión. O sea, si lo empezamos a mirar en el informe, entonces, cosas que uno puede llegar a tener presente, que les van a aparecer y les aparece en esta unidad para que resuelvan los problemas. Coeficiente de variación. ¿Qué es este coeficiente? Es la relación entre la desviación estándar y el valor esperado. Un coeficiente de variación más alto indica una mayor variabilidad relativa en comparación con el valor esperado. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Un rango grande sugiere una mayor variabilidad. Los diagramas de dispersión permiten visualizar los datos en un diagrama de dispersión, puede ayudar a identificar patrones de variabilidad y posibles valores atípicos. La distribución de frecuencia, que analizar la distribución de frecuencia de los datos puede proporcionar información sobre cómo están distribuidos los valores y si hay agrupación o dispersión. Eso es como para pensarlo en el informe completo, a pesar que ahora nos focalizamos en algunos constructos en particular. Porque uno puede tener, bueno, ya tengo la distribución de probabilidad, tengo cuál es el valor esperado, que era ese 4,57, tengo cómo están
distribuidos de ese valor esperado menos un desvío más un desvío que lo calculamos, 2 y algo era nuestro desvío. Puedo ver el coeficiente, estoy haciendo la relación, me da un 0,49, entonces tengo que empezar a interpretar estos datos. Entonces ahora viene nuestro informe y acá es donde uno se empieza a jugar. Por eso les pedimos las participaciones en los foros en términos de complementar lo que hizo otro compañero y analizar si está interpretando los datos más que ustedes cumplir con, ya está, yo participo, pongo mi resolución y me olvido lo que pasa con ese problema. Tienden a, en lugar de enriquecer los análisis sobre un problema, tienden a poner de todos los problemas diferentes, como decir, ya está, cumplí, yo puse y se perdieron la parte más rica, que es el informe y cómo yo puedo analizar con mis compañeros y darme cuenta, decirles, no, mira, este es un posicionamiento particular, como estás analizando los datos, pero yo también lo puedo mirar desde otro lado los datos, ¿no? Entonces, así aparecen cuestiones del informe, en este caso uno podría decir, bueno, podría analizar este informe desde qué lado lo estoy haciendo. Cuando estoy diciendo, los datos analizados ofrecen una perspectiva detallada del rendimiento académico de los estudiantes, el hecho de que en promedio cada estudiante apruebe 4,57 durante este periodo inicial sugiere un desempeño que consideramos positivo. Uno podría decir, ¿yo podría decir que es negativo? Porque entonces acá podría decir, desde el lado de la gestión, a lo mejor el que está haciendo el análisis, los analistas de gestión, el analista de datos que tiene el equipo de gestión de esta universidad lo está diciendo, pero yo también podría decir lo contrario. ¿Qué argumentos tendría? Esas son las cosas que nos interesan que ustedes discutan en los foros. Me aclara algo, sin embargo, la desviación estándar de aproximadamente 2,25 cursos revela una variabilidad notable en los resultados individuales. Esta variabilidad subraya la diversidad de experiencias y habilidades entre los estudiantes. Es importante reconocer que detrás de estas cifras hay una gama de necesidades. Uno dice, bueno, sí, discurso, si lo veo desde la otra vereda, discurso político, podría pensar, y otro dice, sí, ¿es cierto o no? Estas son las discusiones que uno podría estar en el foro y decir, ¿por qué digo esto? ¿Por qué, con qué argumento digo la variabilidad subraya la diversidad de experiencia y habilidad entre los estudiantes? ¿Por qué lo veo eso? Si no pasara eso, no ocurre. ¿Es adecuado o ese análisis no es correcto? Ese análisis de empezar a mirar qué estoy diciendo con cada una de las oraciones, para nosotros sí es importante como ustedes en analistas y gestores de datos, porque se van a tener que jugar siempre en informes, donde no solo va a estar la componente descriptiva, o sea, el componente descriptivo del informe, sino lo interpretativo. Y lo interpretativo, no hay una única forma de interpretar los datos. Van a depender los argumentos contra qué lo estoy diciendo. Yo puedo discutirle a alguien, decir, bueno, pero que de 7 cursos, que el promedio de 1.500 sea 4,57, no puedo decir, es negativo. ¿Por qué diría que es negativo? ¿Por qué sería un desempeño? ¿Desde qué valor? Y es como para cuestionarse, ¿desde qué valor yo hubiese dicho, a partir de este valor es esperable, es positivo y por debajo de este valor es negativo? A lo mejor uno dice, bueno, de 7 cursos, 3,5 es la mitad. Bueno, como esto me quedó 4,57, ¿ese fue el criterio? ¿Sería apropiado tomar ese criterio? Y hoy tengo hasta herramientas hasta para discutir si esos criterios son adecuados o no, busco información, trabajo con inteligencia artificial, más que ustedes van a hacer análisis y gestión de datos. Recuerden que en ese informe implica la aplicación de técnicas, en nuestro contexto, técnicas estadísticas o métodos de análisis para examinar los datos recopilados y extraer información significativa de ellas. Durante esta etapa se pueden calcular medidas descriptivas, identificar patrones, realizar comparaciones, entre otras acciones, con el fin de comprender mejor los datos. Pero lo que es el corazón nuestro es la interpretación de los datos, que implica dar sentido a los resultados del análisis. Esto lleva a conectar los hallazgos con el contexto de la investigación, comprender las implicaciones prácticas de los resultados y responder a las preguntas de investigación o las preguntas que
en ese contexto que ustedes vayan a hacer análisis y gestión de datos, se van a formular se están formulando. La interpretación también puede incluir la elaboración de conclusiones, la generación de hipótesis o la formulación de recomendaciones basadas en resultados obtenidos. Sin un análisis de datos riguroso, la interpretación carecería de una base sólida y confiable. Del mismo modo, sin una interpretación adecuada, los resultados del análisis corren el riesgo de ser mal interpretados y subutilizados. Por lo tanto, ambos aspectos son igualmente valiosos para generar conocimiento significativo a partir de los datos. Y yo tendré que poner estas limitaciones. En el contexto nuestro, uno podría decir qué limitaciones tiene o qué cosas puedo mirar para comprender mejor esto. El contexto institucional, por ejemplo, el nivel de exigencia de esta universidad, puedo mirar si el programa de estudio eran materias anuales, eran materias cuatrimestrales, había correlativas, tal tipo de materia tiene un alto porcentaje de desaprobados o no. Puedo mirar otras cosas. Comparaciones, esa sería la idea de mirar comparaciones históricas. O sea, me tengo que ir a mirar muchos más datos que solo quedarme con algunos que a lo mejor me relevaron desde un determinado lugar. Análisis por grupos, puedo hacer, decir, no, no los quiero ver los 1500 en su conjunto. Puedo hacer, mirarlos en particular dentro de la misma universidad o acá, bueno, compararlos con otras instituciones, factores que pueden haber de influencia, implicaciones prácticas, y esto tiene un enorme etcétera de puntos que se podrían considerar, y eso me abre un abanico enorme de posibilidades cuando estoy haciendo análisis y gestión de datos. Esto es lo que queremos dentro de los problemas de esta unidad y la discusión en los foros. Por eso estos problemas hay veces que les damos abiertos, que no se queden solo que es abierto y se podría hacer tal cosa porque me lo tiró la inteligencia artificial, sino que ustedes se pongan, planteen hipótesis, qué es lo que podría estar ocurriendo. Bueno, esto era lo que les queríamos contar como componente teórica para que avancen con los prácticos de esta unidad.